This is a real credit crisis. And, the Fed has never raised interest rates in the middle of a financial crisis before. Nos enfrentamos a una fuerte tensión por las quiebras en el sistema financiero y las persistentes crisis por el límite de la deuda, que surge cada cierto tiempo y amenaza con hacer quebrar a Estados Unidos, país que pende de un delgado hilo amenazando con destruir la economía mundial. Por eso me he puesto a revisar las últimas entrevistas que han dado varios grandes inversionistas y empresarios, entre ellos Elon Musk, Cathie Wood y Ray Dalio, quien lanzó un fuerte ataque al gobierno estadounidense en su última publicación, diciendo que los políticos en Estados Unidos parecen un montón de borrachos que intentan escribir sus propias reglas de consumo de alcohol. Y lo que más le preocupa es que mientras en Estados Unidos aparentan estar haciendo el ridículo con el tema de la deuda, del otro lado del mundo, China y los BRICS se deshacen de los dólares y la deuda estadounidense. Pero ante todo este contexto tenemos a Cathie Wood, una inversionista muy controversial, tanto así que la llaman la anti-Warren Buffett y tiene unos análisis que van en contra del consenso de la mayoría y la predicción de una fecha exacta en la que la economía y los mercados darán un giro radical. Pero al igual que Ray Dalio, recientemente lanzó otra fuerte crítica a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. The Fed has been ignoring most of the people on the Fed have not worked in the financial markets. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, se espera que el crecimiento de la economía mundial se desacelere de 3.4% en 2002 a 2.9% en 2023 y que la inflación mundial se mantenga por encima del 6% en 2023. Cifras preocupantes, ya que indican que la economía global está entrando en una fase de estanflación, es decir, bajo crecimiento y alta inflación. Pero a Cathie Wood esto no le preocupa tanto porque su estilo de inversión es muy arriesgado y volátil, ya que su fondo de inversión, ARK Innovation, le apuesta a empresas que considera innovadoras con tecnología disruptiva. Esto ha hecho que tenga unos rendimientos espectaculares por encima del mercado en los últimos años, teniendo una rentabilidad de 153% en 2020, pero a partir de 2021 ha recibido fuertes críticas por su abrupta caída. Who knew supply chain problems would last 2 to 3 years? Who knew Russia would invade Ukraine? Por eso vamos a analizar a detalle las últimas declaraciones de Cathie Wood, qué nos están diciendo los datos del mercado y la economía, e intentaremos determinar lo que pasará en las próximas semanas y próximos meses con la inflación, la recesión y las tasas de interés. ¿Cuál es su predicción específica de la fecha de la crisis y cuál es esa inversión que te puede hacer millonario de aquí a 5 años? Para esto tengo de invitado nuevamente a mi asesor Arnau Ramió, inversionista y especialista en tecnología blockchain. Pero comencemos por ver la tesis principal de esta controversial inversionista. We have so many problems now created by supply chain problems, the war, created by the Fed, and the demand destruction, which is hurting margins, which technology will solve in terms of increasing productivity. Les apuesta porque en los próximos 15 años habrá una unión de 15 grandes tecnologías, ¿no? IoT, blockchain, inteligencia artificial, que van a provocar un crecimiento exponencial. Entonces tiene una tesis muy a largo plazo, pero también tiene el inconveniente de que vive grandes crecimientos y grandes caídas. Y como hemos vivido una época de caída protagonizada por una alta inflación y en consecuencia altos tipos de interés, las nuevas tecnologías han caído muchísimo. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque las nuevas tecnologías necesitan de deuda, necesitan de apalancarse para tener crecimientos exponenciales. Entonces, hay una gran dependencia de estas tecnologías de mucho crecimiento con necesidad de capital. Claro, si necesitas mucho capital y el capital está muy caro porque los tipos de interés son altos, las perspectivas de crecimiento para estas tecnologías son bajas porque están en un momento de mercado donde el mercado no acompaña. Y esto lo que ha provocado es que las grandes tecnológicas, cripto y todo lo relacionado con tecnología, ha caído pues una media de un 70%. Y en consecuencia las posiciones de ARK Invest también, ¿no? Está muy claro que la tecnología está aquí para cambiarlo todo. Es como la gente estaba dispuesta a especular hace 5 años con inteligencia artificial que no existía y hoy que existe, hoy que la podemos probar, hoy que tenemos el ChatGPT y lo podemos probar y hablar con él, la gente tiene miedo, ¿no? Y es justo lo contrario, cuando ahora hay que dar el paso, porque ahora hay evidencias que esto es inevitable, ¿no? Y veamos un poco, porque ya siempre he estado, yo he visto con respecto, digamos, al ciclo económico particularmente, claro, estamos hablando de una visión de largo plazo, pero fundamentalmente yo digo que ya se encuentra como el campo de la deflación desde el principio, claro, por el tema de tecnológico, y Raúl Pol creo que va por ese lado también, hablando, la tecnología es deflacionaria siempre, entonces por más que veamos alta inflación por momentos, y dicen, sí, eso, digamos, como decían la Reserva Federal, eso es transitorio porque eventualmente la fuerza de la tecnología
siempre va a tener el peso más grande. Sin embargo, hay otros que lo ven por otro lado. Dicen, no, la inflación por el tema del dinero, la impresión, etcétera, etcétera, va más por el campo de la inflación. Pero lo que hemos visto en, digamos, las últimas semanas o últimos meses, que ya la deflación sí está entrando, pues visto desde ese punto de vista, después de obviamente las medidas de la Reserva Federal y los bancos centrales. ¿Qué ves tú desde tu punto de vista entre esas dos visiones? We see the deflation in the pipeline because commodity prices, which are at the top of the funnel, have been coming down on balance. We're seeing right now some interruptions in that as China moves away from its zero COVID policy. But I think the fake out here is China has been building inventories, particularly of energy. It's been getting Russia's energy for a 40% discount to what the rest of us are paying. So why wouldn't it build inventories? I think that fear is probably going to be, or has been, a little overblown in terms of ramifications for inflation. And I also don't think China's taking off. Creo que es muy difícil, ¿no?, predecir cuál será el resultado final, porque unos creen que habrá inflación y tiene sentido porque ha habido mucha inyección de capital, los otros defienden que la inflación ha venido porque se ha inyectado, pero sobre todo porque ha habido problemas en la cadena de suministros, por tanto había poca oferta y esto ha provocado que los precios suban mucho. Y en segundo lugar, viendo un panorama futuro de gran tecnología que va a hacer que todo sea más barato, que todo sea más eficiente. Un ejemplo es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo van a ser sustituidos, ¿no?, en un futuro? Entonces esto claramente es deflacionario porque con menos conseguimos más. Claro, a nivel de narrativa pues puedes defender una u otra, pero al final lo que demostrará la realidad son los números. Y lo que a mí me decanta más por un futuro más deflacionario, primero clarísimamente porque soy defensor de la tecnología, pero porque hemos visto que en los últimos meses las materias primas que habían subido tanto han tenido caídas de casi el 50%. Entonces, un entorno inflacionario con caídas del 50% en materias primas no es tan inflacionario. Y hay que recordar que siempre hay un efecto retrasado, ¿no? Es como hay un lag effect, un efecto que tarda. Entonces, antes de que se vea reflejado en el precio de la gasolina o en el precio de los automóviles una caída en los precios, pues pasarán 6 meses, ¿no? Porque las empresas comprarán más barato, producirán más barato, venderán más barato. Pero para que esto llegue, pues tiene que pasar un ciclo de producción y eso quizá tardará pues unos cuantos meses. Seguramente veremos este caso, al menos es el que yo creo. No creo que sea inmediatamente. Antes de que llegue, la economía se podría perjudicar incluso más, ¿no?, si se siguen subiendo los tipos. Al menos mi opinión es que tiene bastante lógica y sentido un futuro macroeconómico más deflacionario de lo que pensamos. Pero entonces ahí viene el tema de que, claro, hablamos de toda esa inflación, pero ¿por qué? Claro, hay un efecto de rezago por el tema de las materias primas, pero por ejemplo se mantiene la guerra, sigue en el tema de las cadenas de suministro, pero ¿qué podría explicar el tema de que las materias primas hayan caído bastante? A ver, desde mi punto de vista seguramente es por eso, o sea, ya está bajando el ciclo económico, tema recesión, etcétera, menor demanda. Mi punto de vista es que vienen por ese lado. ¿Cómo lo ves tú ese tema de las materias primas? Porque incluso ella mencionaba en una reciente entrevista, porque hay muchos que dicen, no, yo la puesto todavía a los commodities, a la energía, porque ven como un macrociclo desde ese punto de vista, porque incluso le preguntaban, bueno, pero ¿por qué ARK Invest no diversifica hacia la energía para balancear? Y ella dice, no, es que la energía yo veo que va hacia abajo, ¿no? ¿Cómo ves? Según su posición es que la demanda de energía tuvo el pico en 2018, 19, 20, ¿no?, más o menos, y que a partir de ahí el incremento de coches autónomos, coches eléctricos y energía mucho más sostenible, pues a partir de aquí no va a parar de crecer. Así que su apuesta, a pesar de que actualmente el único sector rentable del último año ha sido el sector energético, lo cual tiene sentido, ¿no?, porque el aumento en costes de la gasolina pues se ha visto reflejado. Ha sido un año muy complicado a nivel de inversión, porque la única industria que ha dado rendimientos realmente ha sido pues la industria energética, pero a pesar de ello se siguen posicionando en contra de esta, porque son muy fieles, como decía al principio, a su tesis de no, viene un boom tecnológico, cripto y inteligencia artificial seguramente serán los más importantes de este boom, y este boom, por definición, es deflacionario. Va a provocar que con menos consigamos más, porque seremos más eficientes. Entonces es cierto que hay inflación, pero si lo miramos a medio o corto plazo, lo más probable es que este escenario cambie muchísimo. I would not be surprised to see the Fed cut rates this year. En mi opinión, esperaría una recuperación para 2024 sin ninguna duda. Y creo que esta llegará incluso ya antes, ¿no? Para mitad de o Q3, Q4 de 2023,
pues seguramente esta recuperación, si tenemos un escenario deflacionario, ya la empezaremos a ver. Y esto vendrá impulsado porque decíamos, la necesidad de liquidez en el sistema. Entonces, cuando haya deflación, la Reserva Federal tendrá vía libre para volver a inyectar. Y en el momento de que se inyecta, como que vuelven los prósperos 20, ¿no? Que podremos quizá volver a repetir. ¿Cómo tú ves esa posición? Porque claro, ella lo que decía era, bueno, porque algunos llaman a diversificar, eso es como muy arriesgado, te estás metiendo solo a uno, por eso ves esa tan grande volatilidad, como tú mencionabas, en específicamente ese tipo de activos, pero desde el punto de vista de la inversión, supongo que eso depende del perfil de riesgo, ¿no? De cada quien, pero está bien apostarle todo a una cosa porque se ve eso a largo plazo o la diversificación, o sea, ¿cómo balancear eso? We have a study up on our site which says if you allocate 5 to 10% of your equity allocation to this kind of strategy, innovation, solely innovation, you will increase your returns per unit of risk over a 5-year period. Claro, es lo que tú dices, depende del punto de vista y la versión al riesgo de cada uno. Claramente, si yo fuera un inversor que tengo ya un portfolio muy diversificado y tengo todo tipo de activos, pues seguramente no me gustaría que ARK Invest redujera el nivel de riesgo, porque yo quiero ese activo porque busco una posición de riesgo. Entonces no me interesa que ellos reduzcan la exposición que tienen al riesgo. Creo que son muy fieles a lo que buscan. Nosotros apostamos por gran tecnología, apostamos por lo que va a cambiar el mundo, a pesar de que hoy aún no, y a pesar de que hoy esté cayendo mucho, seguimos fieles a nuestra forma de invertir. Y esto lo que creo es lo que es su propuesta de valor. Entonces, creo que en cripto sucede lo mismo. Es verdad que estás en un entorno de mucho riesgo, pero visto a medio o largo plazo, estás en el sector seguramente más rentable con diferencia. Por tanto, hay que tener mucho coraje, ¿no? para tener este punto de vista y ser tan abierto sobre tu criterio de inversión, pero a la vez creo que eso es lo que realmente crea fortunas, ¿no? Y crea productos de muchísimo éxito. Ceñirse a la estrategia y a pesar de que ahora mismo su tesis está fallando, siguen siendo muy fieles. Y es similar a cripto. En un momento donde todo el mundo está perdiendo la fe y tenemos caídas del 80%, quien está comprando es de verdad el que está creando posiciones muy, muy, muy rentables. No el que entrará cuando todo ya esté bien, porque obviamente habrá beneficios, pero la clave es entrar cuando hay sangre en el mercado y es lo que están haciendo. Y entremos pues justamente en el tema cripto o de Bitcoin particularmente, porque ya tiene una predicción muy famosa, ¿no? Y todavía la mantiene a veces a pesar de que la ataquen, que es el precio de Bitcoin, hacia dónde ella ve que va a llegar según sus análisis. Entonces no sé si me podrías contar un poquito de cuál es ese precio, o sea, para cuándo más o menos ella lo ve y qué sustenta específicamente esa posición. ¿Qué sustenta? Es complejo porque hay un análisis muy extenso detrás, pero su previsión, al menos del fondo de ARK, es que para 2030 un Bitcoin cuesta más de 1 millón, llegando a 1,3 millones. Esto es un market cap de 27-28 trillones, lo cual no es exagerado. O sea que el oro tiene 10 trillones y Bitcoin es 10 veces superior. Y básicamente sustentan este crecimiento porque ponen una tesis, ¿no? Una tesis muy penalizada, en mi opinión. Entonces, es sorprendente los números en los que alcanza a pesar de tener una tesis tan penalizada, que incluso podría ser mucho más, que es, por ejemplo, ponen el 1% de las reservas de los estados va a estar en Bitcoin, el 5% de las reservas corporativas va a estar en Bitcoin, el 40% de las remesas internacionales va a estar en Bitcoin, el 50% del valor reserva de activos utilizados para conservar valor en el tiempo va a ser en Bitcoin. Entonces, partiendo de la alocación de muchísimos criterios a la hora de invertir, si ponemos un porcentaje de la reserva corporativa y sumas el total, partiendo de la base que el total actual, sin contar el crecimiento de capital que puede haber en un futuro por inflación o por lo que sea, pues tendríamos un escenario de Bitcoin a 28 trillones y Ethereum pues a unos 20 y pocos también. Así que si esto es cierto, yo creo que estamos en un buen momento y solamente el hecho de que sea posible hace que, en mi opinión, sea una obligación estar expuesto. No estar expuesto en algo que quizá acaba pasando, sabiendo que hay una posibilidad, creo que incluso superior al 1%. No estar expuesto en cripto, no conocerlo, no investigar, no formarse, puede ser un error muy grande. Pero teniendo claro este panorama desde el punto de vista de Cathie Wood, podemos ver que choca con algunas de las predicciones más preocupantes y mucho menos optimistas de Elon Musk, que te comparto en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona.